¿Qué tal, estudiantes? Soy su profesor Eduardo y hoy día les voy a mostrar cómo podemos utilizar Excel para construir tablas de frecuencias. Para el ejemplo tengo una base de datos que contiene las variables sexo, edad y masa. La variable sexo está codificada M como masculino, F como femenino, la edad está medida en años y la masa está medida en kilogramos. Entonces primero vamos a completar esta tabla que viene a resumir la variable sexo, en este caso una variable cualitativa. Nos preguntan simplemente por la frecuencia absoluta, le vamos a calcular de inmediato. Recuerden que en este caso simplemente corresponde a un conteo, entonces vamos a utilizar la función contar.si. Nos pregunta el rango, seleccionamos la respuesta que nos han entregado ante la pregunta sexo y luego el criterio, vamos a ingresar M porque así está codificado dentro de la base de datos. Le damos Enter. De la misma forma vamos a hacer ahora el cálculo de la frecuencia que es absoluta para la otra respuesta que admite esta variable, que sería femenino. Entonces ingresamos el rango, el criterio y le damos Enter. Vamos a hacer la suma de estos valores, es decir, de las frecuencias absolutas, para chequear que efectivamente coincide con el total de datos que teníamos, ¿ya? Entonces ahí está correcto, porque son 20 sujetos encuestados. Luego vamos a calcular la frecuencia que es relativa. Recuerden que esta frecuencia simplemente se define como un cociente entre la frecuencia que es absoluta y la cantidad total de datos, ¿sí? Vamos a fijar aquí la cantidad total de datos porque siempre vamos a utilizar la celda G4 como referencia. Entonces anteponemos signo peso a la fila y a la columna, le damos Enter y ya tenemos calculado dichos resultados. Y finalmente nos preguntan sobre la frecuencia relativa porcentual, que en este caso simplemente bastará multiplicar la frecuencia que es relativa por 100. Ok, entonces eso es simplemente con una variable que es cualitativa. Lo mismo tenemos que hacer si es que la variable es cuantitativa discreta, ¿ya? Si es que asume un rango contable de datos. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Tenemos que resumir la información para la variable edad. Esta variable es una variable cuantitativa continua, por lo tanto tenemos que agruparla por intervalo. Primero vamos a calcular cuántos elementos son, cuántos sujetos fueron encuestados. Entonces utilizamos la función contar y la aplicamos sobre las respuestas que nos han entregado, es decir, sobre la columna C, específicamente S2 a 21, ¿sí? 20 sujetos. Luego buscamos el máximo de las edades. Si le damos Enter ya tenemos identificado el máximo. De la misma forma buscamos el mínimo. Y ahora vamos a calcular cuántos serían el número de intervalos, que en este caso le estamos llamando K. Recuerden que esto es una expresión teórica que hemos tomado, que es 1 más 3,322 por logaritmo en base 10 de n, ¿ya? Le damos Enter. Entonces ahí ya nos entrega un valor, pero también recordamos que necesitamos un número entero, entonces vamos a redondear esto utilizando la función redondear punto más. Ahí está mi función redondear punto más. Vamos a definir nuevamente la expresión. Ahí está. Entonces llamamos la función redondear punto más. Luego, en el argumento número de esta función dejamos definida la expresión 1 más 3,322 por logaritmo en base 10 de n. Y luego ingresamos punto y coma 0. ¿Por qué 0? Porque nos está preguntando cuántos decimales vamos a necesitar, en este caso 0. Solamente queremos el entero. Bueno, y luego calculamos también A, que corresponde a la amplitud. Recuerden que esto se calcula muy fácil, el valor máximo menos el valor mínimo dividido en el número de intervalo que está en la celda G11, que no me deja marcarla, pero ahí está, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos los datos que necesitamos para construir nuestra tabla de frecuencias, esta vez agrupadas por intervalos. Límite inferior de nuestro primer intervalo va a ser el valor mínimo observado, 18. Después signo igual. El límite superior de este intervalo será el valor del límite inferior más la amplitud. El valor del límite superior del segundo intervalo será el límite superior del primer intervalo. Ahí está. Y el límite superior de este segundo intervalo será el límite inferior más la amplitud. Y bueno, así consecutivamente vamos a repetir el procedimiento. Entonces la amplitud siempre la vamos a utilizar. Siempre va a estar referenciado en la celda G12. Entonces vamos a presionar F4 o bien Fn más F4 si es que están en un computador Mac o simplemente F4 si están en un procesador Windows. Digo, en un computador Windows. Entonces, nada, le damos Enter y este procedimiento le vamos a arrastrar
¿sí? Para que tengamos ya los intervalos construidos. Aquí recuerden un comentario muy importante. Excel tabula los intervalos de tal forma que el primer límite, o sea, el límite inferior, siempre está incluido como valor extremo y el límite superior no está incluido. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, en este intervalo va a reunir a todos aquellos cuyo valor sea mayor o igual a 18, pero menor que 24,17. Es decir, el 24,17 queda fuera en este primer intervalo. ¿Dónde se incluye? En el segundo. Así consecutivamente. Entonces, por un tema de construcción, tendríamos un problema si es que uno de los valores fuera 55, porque quedaría fuera este último límite. Entonces le vamos a agregar un valor muy pequeño de referencia, como la variable es continua. Cualquier valor mayor que 0 servirá. Le agregamos 0,1 de tal forma que incluya al último valor extremo que teníamos hasta el momento. ¿Sí? Le damos Enter. Entonces ahí está. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el conteo, es decir, la frecuencia que es absoluta para esta tabla, ¿sí? Que está agrupada por intervalo. Entonces vamos a utilizar la función frecuencia. Esta función es una función matricial y para operar con ella primero debemos marcar el rango en donde vamos a aplicar la fórmula. Entonces dejamos marcado el rango, luego llamamos a la función frecuencia, nos pregunta los datos, en este caso los datos corresponden a la edad, y luego nos pregunta los grupos corresponden a los límites superiores. Entonces en este caso va desde G15, le vamos a ingresar así porque no me deja seleccionar, hasta G20. Vamos a marcar ahí, ¿sí? Bueno, y luego simplemente vamos a presionar Control Shift y le damos Enter. Y ahí ya tenemos los cálculos realizados. Vamos a aplicar una función suma para chequear que efectivamente la suma de estas variables, o sea, de estos resultados que son frecuencias absolutas, coincide con el total de datos. 20, efectivamente. Bueno, y luego vamos a hacer el resto de cálculos, ¿sí? Frecuencia ahora absoluta acumulada. En el primer caso recuerden que se conserva el valor, en el segundo caso se anota la frecuencia que es absoluta, pero se le suma la frecuencia acumulada anterior, por lo tanto en la celda I15. Le damos Enter. Bueno, y después le vamos a arrastrar este procedimiento hasta el final. Evidentemente el último valor entregado tiene que ser 20, porque tiene que acumular el total de datos. La frecuencia relativa ya sabemos que se define como la frecuencia absoluta dividido en el total de datos. Vamos a fijar el total de datos que está en la celda, en este caso H21, ¿sí? H21. Entonces le damos F4 y luego repetimos el procedimiento. Ahí estamos. Y finalmente, ahora vamos a calcular la frecuencia que es relativa porcentual. Tomamos la frecuencia relativa, la multiplicamos por 100. Ahí están los resultados. Evidentemente, si hacemos una suma aquí, el resultado tendrá que ser 100%. Y finalmente vamos a calcular la frecuencia que ahora es relativa, pero acumulada. Entonces, análogo a lo que hicimos con la frecuencia que era absoluta acumulada. Tomamos el primer valor, el segundo valor será la frecuencia que es relativa más lo que acumulamos antes, que está en la celda L15. Y le damos Enter, ¿sí? Entonces de esta forma podemos ver que efectivamente el último valor de la frecuencia es 1, lo cual es completamente coherente porque tenemos la totalidad de los datos. Bueno, entonces de esta manera, de manera muy sencilla, hemos calculado precisamente cómo se deben hacer los cálculos para construir tablas de frecuencia, ya sea para una variable que es quali o bien quanti discreta. En este caso tomamos la variable sexo, y también analizamos el caso, en el caso de que la variable sea cuantitativa continua, como la edad. Entonces lo que queda ahora es que ustedes puedan repasar estos procedimientos. Evidentemente hay que revisar los apuntes de clases y la idea de este video es que sea un complemento, ¿sí? Y facilitarle un poco los cálculos que deben hacer para su trabajo final. ¿Ya? Sin más que decir, nos vemos en la próxima clase o en el próximo video. Adiós.